Estamos enojados y agresivos. Las redes sociales nos someten a un mundo de espejos. Ya no dialogamos, solo hay reclamos, censura y protesta. ¿Qué nos hace realmente felices? Juzgamos a la gente por sus creencias. ¿Quién decide lo que es políticamente correcto? ¿Perdió la sociedad su rumbo? ¿Quién o qué nos está dividiendo? ¿Podremos encontrar nuevamente una razón en común? Buenas noches, estamos en vivo a las 8:09 de la noche. Soy Ernesto Rivera. Gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Costa Rica es un país donde la gente adora los deportes. Muchas personas siguen atentamente varias ligas de fútbol, muchos siguen la liga de baloncesto y otros muchos están atentos a los circuitos internacionales de tenis, golf, automovilismo. Hay una legión de ticos aficionados a correr en grupos o solos, gente que hace bicicleta o crossfit. El deporte es indiscutiblemente una de las pasiones nacionales y es además un componente importantísimo de salud para combatir el sedentarismo, los problemas cardíacos y la obesidad. Sin embargo, la inversión del Estado en infraestructura deportiva y la promoción es mínima. Los resultados del país en competencias internacionales son acordes. Para analizar este tema, hoy vamos a conversar con el ministro del Deporte, Hernán Solano Venegas. Buenas noches, don Hernán. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Encantadísimo estar acá, en la casa de todos los costarricenses, como es el CINER. Así es, don Hernán. Si en Costa Rica el medallero se alimentase del deseo, estaríamos campeones mundiales de muchas cosas. Pero en realidad el medallero se alimenta de resultados, se alimenta de competencias en donde hay otro haciendo la misma fuerza que uno. ¿Por qué no nos va nada bien? A ver, yo creo que hay mucha inversión que hay que hacer desde la base, ¿verdad? Y el monto, hay que reconocerlo, que se le dedica al deporte todavía falta mucho. Con respecto a otros países, Estados Unidos, por ejemplo, que es una potencia del mundo, lo que dedica muchos recursos económicos al deporte, y podemos ver, por ejemplo, para contrarrestar Cuba, por ejemplo, que el tema del deporte es un eje de todo el gobierno de la República y como sociedad, ¿verdad? Por eso es que uno ve hay muchísimos campeones del mundo. Y quizás nosotros ahí hemos pecado por no dedicarle muchos recursos, pero además, Ernesto, no por el tema de las medallas, porque al final de cuentas esos son temas de que pasan, ¿verdad? Al final de cuentas es que el deporte es fundamental para la formación del ser humano. O sea, un muchacho, una muchacha que practica cualquier deporte, el que sea, va a aprender ahí muchísimos valores como disciplina, convivencia, compromiso, perseverancia, y ya después le va a servir para su vida, ¿verdad? Es absolutamente formativo el deporte. Absolutamente, y eso, si uno lo combina con educación, debe combinarlo con educación, tenemos ahí algo muy potente. Ahí, justamente en deportes, por ejemplo, en deportes colectivos, se aprende a respetar el uso de que hay un ente que regula a ambos contendientes y que hay que respetarlo. Se aprende la cooperación, se aprende el esfuerzo. Nuestros niños están en dificultades con eso, en el sentido de que fallan los programas deportivos y también hay pocos espacios para que en los barrios, en las comunidades se haga deporte. Cuéntenos un poco por qué hemos llegado a tener esta situación hoy. Es que yo creo que nosotros como sociedad, en realidad, y eso tiene que ver con nosotros como país, somos muy futboleros, pero en este país hay más de 40 disciplinas deportivas. Muchísimas no las conocemos.
Por ejemplo, yo el domingo estuve en la mañana apoyando allá en Punta Arenas lo que es el rugby. Y ya hay una selección nacional de rugby que fue y ganó en Uruguay un partido. Para ellos eso es un salto enorme, Claro. ¿verdad? Pero así yo puedo hablar de muchos otros deportes donde nosotros deberíamos ser potencia, por ejemplo, el remo, que por cierto por acá, por Canal 13 pasaron todo un proceso que estamos haciendo allá en Tortuguero. Ahí tenemos los muchachos y los muchachos, tenemos el biotipo, tenemos el gimnasio que es el Tortuguero y sus ríos. Los ríos. ¿Verdad? Pero no hacemos remo. Y entonces, bueno, queremos impulsar remo porque lo podemos hacer ahí, lo podemos hacer en las bellezas de Golfito, lo podemos hacer en el lago de Tilarán. Ahora, don Hernán, ¿cómo se preguntará un chico de Tortuguero, de Tilarán, cómo hago remo, cómo me compro el bote, quién me ayuda, cómo llevo el bote hasta el río? Ahí está el tema, necesitamos más plata para el deporte, sin ninguna duda. Claro, estamos viviendo un problema, requerimos más plata, pero el país está endeudado. Y tenemos una obligación como país de primero de ver cómo nos solucionamos ese problema. Como que yo en mi casa esté endeudado, tenga préstamo, la tarjeta completamente llena, el salario ya no me alcanza ni siquiera para pagarla, y entonces estoy en el borde de la quiebra. Entonces el país está así. Hemos dado pasos para mejorarlo, pero evidentemente caemos en el problema de que no podemos tener más recursos económicos porque ni siquiera tenemos para lo que requerimos, tenemos que ir a pedirlo prestado. Ante esa situación, que es una realidad que estamos viendo, el deporte y cualquier otra actividad de la sociedad, hoy por hoy, tenemos que ser como muy creativos. Le estamos apostando un poco, acabamos de lanzar un programa el año pasado con PANI, que nosotros le llamamos Escuelas Integrales de Iniciación Deportiva. Era como un plan piloto, Ernesto, 14 federaciones, 5 escuelas que tenían que hacer, 2 de ellas en zonas indígenas. Y de ese proceso que está culminando, hay seleccionados nacionales en muchísimos de los deportes. Muchachas, por ejemplo, de Tailí, allá en Talamanca, que estuvieron en el Campeonato Panamericano de Ajedrez, también en balonmano. Entonces yo creo que calidad hay. Ahorita estamos concentrados en algo que sí queremos aprovechar, y es cómo hacemos para hacer infraestructura deportiva en los cantones, porque además tenemos un problema. Costa Rica durante mucho tiempo ha tenido una mentalidad mesetera, y yo inclusive digo que más que mesetera es entre el Parque La Paz y la Sabana. Entonces entendemos que absolutamente concentrado en lo que pasa en el valle. Ahí. ¿Por qué? Porque vivimos aquí, los que somos ministros, diputados, estamos en puestos técnicos de dirección en las instituciones, vivimos aquí en el valle. Nos preocupamos si hay presas o en función de lo que... Pero no entendemos de pronto que está Guanacaste, que está en Limón, que está Punta Arenas, que está la zona sur, que está la zona norte, que están las poblaciones indígenas, y ahí hay deportistas, talentos deportivos. Entonces tenemos que descentralizar el deporte y las políticas públicas para llevar hacia esos lugares infraestructura deportiva. En Guanacaste hay infraestructura deportiva en algunos cantones, en muchos otros no hay. No hay nada. Nada, en la zona sur no hay nada, excepto un poquito allá en Buenos Aires. En Limón tampoco, o sea, está un poquito en poco, sí hay que arreglarlo, pero en los demás cantones no hay, Talamanca no hay. En la zona norte tampoco, ahí, solo por mencionar ya muchos. Entonces estamos haciendo ahí un trabajo conjunto con el INDER, el Gobierno de la República, el INDER, el ICODER. Viene un proyecto de ley que nos pasa un poco más de plata al ICODER de los recursos de la ley del tabaco. Eso va para infraestructura deportiva. O sea, queremos juntar todo eso para lo que anunciamos hace algunas semanas con el presidente, de hacer una pista atlética, por ejemplo, en Puriscal. Pero igualmente lo vamos a hacer en Buenos Aires, que es parte del proceso que tenemos. Tenemos un primer proyecto que es ese, hacer un gimnasio en Los Chiles, otro en Guatuso y otro en Guásimo. Pero estamos trabajando también para reparar lo que sería el polideportivo de Nicoya. Porque no es solo construir, es mantener lo poquito reparar. que hay.
Yo lo que creo es que nosotros desde el gobierno, desde el Estado, desde el ICODER, que es una institución del gobierno, tenemos que hacer infraestructura y repararla. Y las comunidades, los comités cantonales de deportes que dediquen la plata a los programas, a desarrollar programas, a tener esas infraestructuras deportivas llenas, a mantenerlas lo más que se pueda, pero el Estado tratando de repararlas y tratando de hacerlas nuevas. Porque si no, entonces un comité tiene que agarrar plata, tomar plata de la que tienen para hacer infraestructura deportiva. Y entonces, eso es lo que yo siempre le he dicho, nada hago yo con cemento sin tener el software, ¿verdad? La computadora sin el software no sirve. Nosotros requerimos ahí que las muchachas y los muchachos hagan deporte. Y algo muy importante hoy que estábamos con el tema de la conmemoración de lucha contra la violencia contra la mujer. El deporte es uno de los mejores mecanismos que nosotros tenemos de inclusión. Totalmente. ¿Verdad? Estamos con Hernán Solano. Vamos a un corte comercial y enseguida volvemos entendiendo por qué estamos tan rezagados en la infraestructura y en el apoyo al deporte. Cuando cae el salario, se me va como arena en las manos. Pagaré esas deudas cuando gane el acumulado. Quiero estar tranquilo, no me quiero complicar. Unifico deudas con el Banco Popular. A banca fácil solo tengo que llamar. Ir a oficinas o en la web del Popular. Banco Popular. El problema es que en el carro uno ve motos, no personas. A veces nos parecen molestos, tiene uno que fijarse más. Pero son gente con los mismos problemas que uno, las mismas prisas, responsabilidades y tienen derecho a transitar igual que uno. Aquel día, para variar, yo iba tarde y fue solo un descuido, un alto. A mi carro casi no le pasó nada. El de la moto llegó la peor parte. Una mujer que luchó contra las costumbres conservadoras en el Japón de finales del siglo XIX y fundó la primera universidad para mujeres en su país. Les doy la bienvenida y las felicito por haber ingresado a la Universidad Hinode. Ahí viene ASA, una serie de la NHK, de lunes a viernes a las 6 de la noche. Con repetición a las 11 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. Buenas noches, 8:22 de la noche, seguimos en vivo. Soy Ernesto Rivera, estamos conversando con Hernán Solano Venegas, ministro de Deporte. Don Hernán, hablábamos de las dificultades que tienen nuestros deportistas por carencia de infraestructura, por carencia de apoyo. Yo pensaba en atletas como Sharon Scott en Limón, que toda la vida tuvo que entrenar en pésimas condiciones. Andrea Vargas, solita, casi sin apoyo, ahora apenas con un poco de ayuda. Personas y deportistas de zonas fuera del área metropolitana. ¿Cuál es la dinámica de esto? A ver, yo, por lo menos en este gobierno y por instrucción del presidente, digamos, el presidente me pide 4 cosas. Una es la política nacional del deporte. Ahora vamos a hablar de eso. Sí. La otra era el apoyar los deportes no tradicionales, los más pequeños, los que más necesitan. La tercera era el tema de infraestructura deportiva. Y ahí estamos tratando de impulsar lo mejor que podamos. O sea, que de los recursos que están llegándonos de diferentes formas, el cómo nosotros colaboramos, por ejemplo, para que Andrea Vargas tenga una pista, y la queremos hacer sintética, pero ya ni siquiera por el tema de Andrea, porque Andrea ya está a otro nivel. Son las chiquitas que doña Dixiana tiene ahí,
Ahí tiene una chiquita. Las Andrea Vargas que vienen de camino. Tiene una ahí, Noelia, pero Noelia indígena, ¿verdad? Que viene de Salitre, una chiquita ahí, no sé, 6, 7 años, que me dice Noelia, va, que es muy buena en esto de la marcha, y que tiene todas las condiciones, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hacemos para que esa chiquita tenga esas condiciones que de chiquita no tuvo ni Andrea ni tuvo Noelia? Pero no solamente ahí en Puriscal, ¿cómo hacemos para que en todos los cantones podamos tener eso? Y además, no solamente el tema de la pista, los gimnasios, sino piscinas. Porque el tema de la piscina le sirve desde chiquita hasta adulto mayor. Es muy democrática la natación. Es muy democrática. Y entonces, y muy inclusiva, evidentemente, ayuda muchísimo. Ahí es donde nosotros queremos, digamos, poner los recursos. En el caso del INDER, vamos, para estas 5 inversiones, estamos hablando que ellos están destinando 1.400 millones de colones. Y nosotros desde el ICUDER, con recursos FODESAF, ¿verdad? Con recursos FODESAF, esperamos dedicar para el otro año cerca de 4.500 millones de colones. Estamos hablando que andamos por los 6.000 millones de colones que estaríamos dedicando el otro año para infraestructura deportiva, que estaría en estos lugares que te dije, pero también en Nicoya, en Punta Arenas, Esparza, el Limón, Pocosí, ¿verdad? Te hablo de 5 puntos, se le fue el 4. Sí, estaba acordándome cuál era el 4. Fue la política, la infraestructura deportiva, los deportes. Bueno, el tema de las poblaciones indígenas. De poblaciones indígenas. Exactamente. Súper importante el deporte en poblaciones indígenas. Sí. Incluirlos, meterlos dentro de Costa Rica, que tengan el mismo paraguas que el resto de los ciudadanos. Exactamente. Y queremos crear la Federación Deportiva Nacional de Poblaciones Indígenas. Ya tenemos 5 asociaciones deportivas de 5 diferentes territorios, desde sus ADES, ¿verdad? Desde sus propios conceptos y visiones de vida. Inclusive ahora tienen el 6, 7 y 8 de diciembre los segundos Juegos Autóctonos Indígenas, pero lo que queremos con la federación es precisamente eso, que ellos se unan, todas sus poblaciones, las 8 poblaciones que hay en el país, los 24 territorios, porque además ahí tenemos muchísimos talentos. Andrea Sanabria, que gana las pruebas de Chirripó cuando quiera, ella. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para que todos esos atletas indígenas representen a nuestro país internacionalmente, ¿verdad? Cuando tienen muchas necesidades. Es parte de las cosas que tenemos que hacer poco a poco, pero entendiendo algo, y es de que tenemos que descentralizar el deporte, necesariamente. O sea, la inversión tiene que salir de San José hacia las áreas rurales. Hace al menos 20 años se viene hablando de un documento que defina la política pública en materia de deportes. Se había anunciado para mayo, al final no se presentó. Sí. ¿Por qué y en qué estado está esa definición de la ruta del deporte, política pública? Estamos en la última etapa. Es una etapa, digamos, con el Mideplan, ¿verdad? En redacción con Mideplan y con instituciones públicas como la Caja. Porque a la par de lo que es de federaciones deportivas, comités cantonales, eso es un proceso que ya sucedió, pero ahora estamos en esa última parte que es, bueno, ¿qué va a hacer la Caja? En esa política pública, ¿qué va a hacer la Caja? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el rol? La Caja habla de enfocarse mucho en el ejercicio físico, que tiene que ver con que, y yo les compro eso en términos de que desde los EBAIS, desde los hospitales, pero especialmente de los EBAIS, la Caja, en lugar de enfocarse en cuántas pastillas voy a dar para que usted controle la diabetes y la hipertensión, es bueno, ¿qué voy a recetar para que usted haga ejercicio físico recetado por un profesional, seguido por ese profesional, no solamente para que nos ahorremos la cantidad de millones que significa andar... Que son muchos. Y que es envenenándonos, porque claro, las pastillas no son otra cosa que eso, ¿verdad? Pero si hacemos ejercicio físico, ahí vamos a tener un enorme beneficio para nuestra sociedad, ahorro de recursos económicos. De la mano de eso está el Ministerio de Salud, ¿verdad? Como ente rector en todo este proceso.
Y además entender una cosa, y es de que si los niños y las niñas y los adolescentes, si usted les dice que hagan actividad física, digamos que caminen, eso lo ven como muy aburrido. Para un niño, para una niña... Es como comer verduras, ¿verdad? Nadie quiere comer verduras. Exacto, pero si usted les dice, juguemos fútbol aquí en Mejenga, o juguemos balonmano, o juguemos baloncesto, ¿verdad? Disfrutemos en el juego, en el mismo juego están haciendo actividad física. Eso lo tenemos que hacer en el Ministerio de Educación Pública. Tenemos los Juegos Deportivos Estudiantiles, eso hay que agrandarlo más, hacerlo más grande, digamos, desde del mismo Ministerio de Educación Pública. Tenemos una ministra, doña Giselle, que es deportista. Yo tengo mucha esperanza en doña Giselle, digamos, en las líneas que tienen que bajarse dentro del mismo Ministerio de Educación Pública. El deporte y salud. Tenemos rezago en materia deportiva y eso se traduce también en algunos problemas serios de salud, obesidad, etcétera. Se nos fue el tiempo, don Hernán, agradecerle la visita al set de Costa Rica Noticias. Estuvimos conversando con Hernán Solano Venegas, ministro de Deportes, sobre el rezago en materia de inversión en deporte público, en infraestructura. Son las 8:30 de la noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros y recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.